Buenas noches. Arranca la campaña electoral para las elecciones generales del 20 de noviembre. La crisis económica y la incierta situación que atraviesa la zona euro marcarán 2 intensas semanas de discursos y mítines. Los líderes políticos desgranarán sus propuestas centradas en cómo salir de la crisis o en cómo reducir unas cifras de paro que rozan los 5 millones de desempleados. Los partidos políticos han presentado sus programas y han apuntado medidas para afrontar la tormenta financiera que ha provocado en todo el mundo movimientos de protestas similares al 15M. Unos comicios que se celebrarán justo un mes después del anuncio del cese definitivo de la violencia de ETA. Veremos enseguida cuáles han sido los primeros pasos de esta campaña electoral, con la presencia cada vez más influyente de las nuevas tecnologías y la creciente importancia de la comunicación política. Antes, adelantamos otros temas del programa de hoy. Casi 36 millones de españoles elegiremos el día 20 a nuestros representantes en el Congreso y en el Senado. Durante los próximos días, los políticos intentarán ganarse la confianza de los votantes. Los expertos dicen que los mítines y los actos de campaña cambian poco la intención de voto, pero consideran imprescindible que los mensajes sean directos, claros y que transmitan soluciones prácticas. Es la mejor forma de generar confianza en los electores, una oportunidad para que el diálogo entre ciudadanos y políticos se restablezca o se afiance. A 48 horas del único debate cara a cara entre los dos principales candidatos a la presidencia del Gobierno, Informe Semanal se acerca a quienes han profundizado en el proceso de comunicación política en esta primera década del siglo XXI. La contaminación atmosférica aumenta el riesgo de enfermar y morir de forma prematura. Por ejemplo, disminuye en al menos un año la esperanza de vida de los europeos, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. En España, la calidad del aire ha mejorado mucho en los últimos años. Sobre todo, se ha reducido la presencia de partículas contaminantes, pero persiste el problema en las grandes áreas metropolitanas. El Plan Nacional que aprobó ayer el Gobierno contempla medidas para reducir el tráfico rodado, como la creación de zonas limpias y el etiquetado de vehículos. Somalia está sumida desde hace más de 20 años en uno de los conflictos armados más olvidados y dramáticos del mundo. 3 meses después de la declaración de hambruna en la región, la falta de alimentos y la violencia han hecho de Mogadiscio una de las ciudades más peligrosas del mundo. Sus 2,5 millones de habitantes malviven sin agua ni luz en una ciudad prácticamente en ruinas. Informe Semanal ha viajado a la capital de un país sin Estado, a un escenario devastado donde no entran ni periodistas ni organizaciones humanitarias. En el siglo XVIII, los reyes europeos llamaban ermitage a los salones donde recibían a sus visitas privadas. La gran zarina Catalina la Grande decoró los suyos con más de 200 cuadros comprados a un marchante alemán. Comenzaba así la historia de uno de los museos más grandes del mundo, el Hermitage de San Petersburgo. El valor de los 3 millones de obras que custodia y una historia convulsa ligada a la de la propia Rusia han contribuido a su leyenda. Parte de sus tesoros podrán verse a partir de la próxima semana en el Museo del Prado de Madrid, dentro de las actividades del año dual España-Rusia. Desde el oro de los escitas a las joyas de los zares, pasando por los grandes nombres de la pintura y la escultura. Nosotros les invitamos a verla hoy. Los Reyes inaugurarán el lunes esta exposición que permanecerá abierta hasta el 25 de marzo. Y nos despedimos compartiendo con ustedes una buena noticia. Un trabajo que ustedes respaldan cada semana con la confianza que nos dan. Buenas noches y hasta el próximo sábado.